Buenas noches, ingeniero, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómo elaborar consultas de datos utilizando la vista diseño en el programa de Microsoft Access. Somos el grupo número 5, que está conformado por mi persona, Lisbeth Maldonado, Carlos Ortega y Jocelyn Vinuesa. Pertenecemos a la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de Ingeniería en Estadística. Bueno, en este caso vamos a elaborar unas consultas tomando como referencia la base de datos de la ANT, es decir, la Agencia Nacional de Tránsito, para lo cual procedemos a abrir nuestro Access. Ya una vez que tenemos abierto, nosotros en este caso ya tenemos realizadas las tablas, como podemos observar en la parte izquierda. Entonces nosotros hemos realizado 7 tablas para poder realizar esta base de datos. Entonces vamos a herramientas de base de datos, observamos las relaciones que ya previamente teníamos elaboradas y vemos que todas están relacionadas, por lo cual es un paso para proceder a realizar las consultas. En este caso cerramos, como ya observamos las relaciones, cerramos, guardamos y abrimos las tablas para observar cada uno de los datos que tenemos. Ya, aquí podemos observar que tenemos 7 tablas, cada una de ellas con diferentes valores y datos. Entonces, como ya vimos que están relacionadas entre sí, vamos a proceder con las consultas. En este caso cerramos todo. Aquí en la barra de herramientas tenemos la opción crear. Bueno, primero, antes que nada, vamos a definir qué es una consulta. Las consultas son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos, en la cual podemos definir condiciones específicas para encontrar exactamente la información que se desea, de una manera más organizada. En este caso tenemos la opción crear, tenemos aquí, como podemos ver, la opción consultas, en la cual tenemos diseño de consulta y asistente para consultas. En este caso, en asistente para consultas le damos clic. Esta es una herramienta que crea una consulta con los campos que seleccionemos. En este caso vamos a probar con asistente para consultas sencillas. Le damos clic, ponemos aceptar, tomamos la tabla de la cual queremos consultar. En este caso, al azar, podemos escoger datos generales, en la cual tenemos cédula, nombre, apellidos, tipo de licencia, validez, puntos, en la cual si damos clic en este casillero negro, dando el signo mayor que se observa aquí, se nos pasa este campo. Pero si queremos seleccionar todos los campos, le damos este signo que tiene dos signos mayores y se nos va a todos los campos para la consulta. Entonces en este caso podemos escoger todo. Le damos siguiente y nos pregunta, ¿desea una consulta de detalle o de resumen? En este caso vamos a escoger que nos detalle y nos muestre cada campo de cada registro y le damos a aceptar. Entonces finalizamos. Aquí le podemos generar un título a la consulta. En este caso podemos ponerle, en este caso podemos ir a vista de diseño, cerramos, dando clic derecho le podemos cambiar el nombre a la consulta, que es lo que les quería mostrar. Le podemos poner consulta de datos generales. Dando clic derecho le damos a abrir y aquí, como vemos, nos muestra todos los datos que tenemos en la tabla de datos generales. Ya. A partir de esta consulta también podemos observar que tenemos aquí, dando clic derecho, se nos despliega algunas opciones en la cual nos
la opción de vista de diseño, a la cual le damos clic y vemos que es otra forma de crear consultas. En este caso tenemos que la vista de diseño nos permite modificar o configurar la consulta, en la cual tenemos aquí en la barra de herramientas de consultas podemos ver aquí todas las opciones que tenemos, en la cual vamos a dar mostrar tabla, en la cual podemos seleccionar la tabla de la cual queremos realizar la consulta. En este caso podemos arrastrar otra tabla en la cual tenemos que tener en cuenta algunas de las relaciones, por lo cual vamos a poner aquí para ayuda las relaciones. Entonces vemos que datos generales se encuentra relacionada con anuladas, para lo cual para este ejemplo vamos a traerla. Seleccionamos la tabla, ponemos agregar y vemos que directamente se selecciona. Entonces, como vemos aquí, está seleccionado todos los campos de la tabla datos generales, para lo cual vamos a hacer lo mismo para la tabla anuladas. Una vez que ya tenemos esto, le damos a clic en diseño, en la opción ejecutar. Nos mostrará los resultados de la búsqueda, como podemos observar aquí. Continuando con la elaboración de consultas, en la barra de herramientas hay la opción de crear. Damos clic en crear y vemos que se nos aparecen otras opciones en la barra. Entonces nosotros, como vamos a realizar las consultas, en esta opción nosotros ocuparemos el diseño de consulta. Damos clic en la pestaña de diseño de consulta y tenemos las tablas mencionadas en este recuadro. Luego, para realizar los ejercicios, nosotros hemos realizado estas tablas anteriormente. Ya, vamos a realizar varios ejercicios. Nosotros vamos a diseñar una tabla que se llame pendientes. Damos en agregar y como en el campo nosotros queremos trabajar con los puntos. Ya. Y como los puntos es la Agencia Nacional de Tránsito, entonces trabajaremos con los puntos. Esto queremos saber de esta tabla que solo tengan menores a 10 en su licencia. Entonces nos vamos a diseño, a la herramienta de diseño, ejecutar y se nos ejecuta los puntos de la licencia. Entonces, damos clic derecho en consulta, vamos a vista de diseño, pero en esto no sabemos a quién pertenece. Estos datos no sabemos a quién pertenece, entonces seleccionamos la tabla de nuevamente pendiente y seleccionamos la cédula en campo. Entonces, de nuevo ejecutamos y nos aparece a quienes pertenecen la cédula y los puntos de la licencia a cada persona. Y son los puntos menores de 10. Estos son los valores y estas son las personas que tienen estos puntos. Ya. Le damos en guardar y aquí ponemos la consulta. Le nombramos la consulta como puntos de la licencia.
Damos en aceptar y vemos que se nos crea aquí nuestra primera consulta. Cerramos y nuevamente ahora vamos a proceder a realizar otro ejercicio más complejo. Nos vamos a la opción de crear diseño de consulta. En este caso, como va a ser una consulta con otra relación del diseño de consulta, entonces en estos recuadros nos muestra todas las tablas. En este caso, se nos hace más fácil el manejo. Entonces utilizamos la tabla datos generales, agregamos y acá se nos aparece en nuestra tabla. Entonces, como se puede observar, aquí nuestra tabla de datos generales, nosotros vamos a hacer una relación. Entonces, yo voy a hacer una relación con la tabla de valores. Damos en agregar y cerramos. Como se observa, aquí está relacionado las dos relaciones, que es la cédula de identidad y es la clave principal. En la tabla de datos generales, vamos a datos generales, vamos al campo y seleccionamos los nombres. De igual manera, seleccionamos los datos generales y los apellidos, por ejemplo. Entonces, acá en la otra tabla, como está relacionado con valores, seleccionamos valores y en campo nosotros vamos a realizar el total. Ya. Damos clic en ejecutar y se nos aparece que aquí no existe ningún valor. Entonces, como no existe estos campos con los datos que nosotros hemos querido, damos en clic derecho en la primera tabla, que son datos generales, y quitamos. De igual manera, en la segunda tabla damos clic derecho y quitamos la tabla. Ya, entonces vamos a la vista de diseño, en la opción de mostrar tabla, y nuevamente se nos muestra las tablas que nosotros vamos a hacer. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer con la tabla pagadas. Agregamos, de igual manera con la tabla pendientes, agregamos y cerramos. Ya. Se observa que aquí está relacionado estas dos tablas con la clave principal, que es la cédula. Entonces, hacemos la primera tabla, que sería pagadas. Aquí en el campo tenemos la opción, estas varias opciones. Entonces, nosotros escogemos la cédula. De igual manera, acá en tabla, iniciamos nuevamente con la tabla pagadas y el campo, en esta vez vamos a utilizarle entidad. Y acá, de igual manera, como ya están las tablas pagadas, entonces aquí también vamos a utilizar la tabla pendiente que tenemos acá. Ya, en el campo nosotros vamos a utilizar los puntos. Y de igual manera acá tenemos otra tabla que son pendientes, pero aquí con diferente campo, que sería el total. Ya, entonces como nosotros como criterio en el campo de entidad vamos a la tabla pagadas para ver qué entidad tenemos. Ya, como observamos, aquí está nuestra entidad. Tenemos que es el SRI, el AMT,
la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Tránsito, entre otras. Entonces, nosotros vamos a hacer sobre la Policía Nacional. Copiamos nuestra entidad y, entre comillas, como va a ser un criterio que nos busca ese campo, le pegamos. Y de igual manera le cerramos con comillas. Ya. Y como también acá en pendientes, en la tabla pendientes, queremos el total de puntos que tenga las personas que tengan mayores a 100. Entonces, vamos a tener que requerir a nuestro tabla de diseño. Damos la opción ejecutar y se nos ejecuta el ejercicio y la consulta, que sería: la persona con cédula tal, con la identidad de Policía Nacional, tiene 9 puntos y su total de su mayor valor a 100 sería $158. Esto sería otro ejercicio básico. Entonces guardamos, damos el nombre a los puntos, a los valores mayores que 100. Aceptamos. Luego cerramos, igual cerramos la tabla. Y por último, tenemos de nuevo que crear una consulta. Y aquí nosotros busquemos los datos generales, agregamos la tabla anuladas y por último veamos la tabla de convenio. Cerramos. Aquí se observan las 3 tablas que están relacionadas con su clave principal, que es la cédula. Entonces aquí tenemos nuestros datos generales, nuestro campo, que sería el tipo de licencia, por ejemplo. De igual manera, aquí realizamos los datos generales, nuestro campo, que sería el nombre. Ahí sería nuestra primera tabla. De igual manera hacemos con la tabla de anuladas y observamos en el campo que nosotros podemos poner la multa. Ya. Y por último tenemos la tabla en convenio, que nuestro campo sería el total. Ya. La multa, digamos que sería un criterio, o sea, requeremos nuestro ejemplo, que sería menores que 200. Ya. Y un total que sería igual que 100. Damos la opción en ejecutar y se nos aparece nuevamente que no existe estos valores. Entonces damos clic derecho en vista diseño y modificamos nuestros criterios.
Por ejemplo, nosotros podemos poner en datos generales, en el campo sería los puntos, que sería más factible. Aquí podríamos poner los puntos que sería menores que 10. Ejecutamos y vemos que aquí se nos aparece el tipo de licencia que tiene los puntos menores que 10 y con las multas de este tipo de licencia. Y el total que sería que tiene el tipo de licencia. Entonces guardamos y le nombramos como el tipo de licencia con puntos menores que 10. Aceptamos y guardamos. Como se observa, aquí tenemos nuestras 3 tablas. El tipo de licencia con puntos menores que 10, los puntos de la licencia que pertenece a cada persona y los valores mayores que 100. Como mi compañera realizó las anteriores consultas, yo voy a realizar las otras consultas. Para esto vamos a ocupar los datos generales, las anuladas. Ya. Seleccionamos la variable datos generales. De los datos generales vamos a coger la variable apellidos. De las anuladas tomaremos la fecha, lo siento, tomaremos los puntos que tiene esta persona y a continuación la ejecutamos. Por ejemplo, en este caso tenemos que los apellidos que se encuentran aquí tiene, por ejemplo, Mazabanda tiene 25 puntos, Roales 30, Pérez 25, Aguirre 15, Díaz 10 puntos, Jaramillo 9, Nacimba 18, Fernández 30 y Paredes 25. A esta consulta le vamos a guardar como los puntos por apellido. Ok, la cerramos. Vamos a volver a crear otra consulta. Igualmente ocupamos los datos generales, las pagadas y volvemos y listo. Para los datos generales vamos a ocupar la tipo de licencia, y para las pagadas vamos a ocupar qué entidad le dio. Para esto queremos saber cuál es la relación. En mi caso voy a ocupar la Policía Nacional por la entidad que le dio a la persona la licencia. Procedemos a ejecutar. Como vemos, estos son los tipos de licencia que da la Policía Nacional, pero también existen otras entidades que dan los tipos de licencia. Podemos hacer de la AMT, de la cual ya lo vamos a hacer, pero le vamos a guardar. Vamos a guardar el tipo de licencia dado por la Policía Nacional. Lo guardamos.
y cerramos. Haremos otra consulta en donde sepamos que la ANT el tipo de licencias que ha dado. Igualmente ocuparemos los datos generales. La variable anuladas. Y procedemos a ocupar los datos generales, el tipo de licencia, ponemos los anuladas, la entidad, pero en este caso vamos a poner para que nos ha dado la ANT. Como podemos ver, aquí nos salió un error, pero ahorita lo vamos a corregir. Volvemos a crear la variable, ocupamos los datos generales, queremos saber la entidad que le dio, ya sabemos cuál fue el error que cometí yo, porque puse ANT y es AMT. Para esto debemos saber muy bien el nombre de las variables como están, porque como pudimos observar existen varios errores al momento de aplicarlos, en mi caso. Ahora sí procedemos a ejecutar. Ya como podemos observar, la AMT solo ha dado un tipo de licencia, que es la A. Bueno, continuando con nuestras consultas, vamos a proceder con una más. Entonces vamos a diseño de consulta. Escogemos, en este caso voy a hacer un ejemplo con 3 tablas, de la cual vamos a escoger datos generales. Aceptamos. Como en este caso podemos ver las relaciones, datos generales se encuentra relacionado con la tabla anuladas y la tabla en convenio y pendientes, por lo cual, tomando en cuenta la relación, voy a escoger las tablas. En este caso ya tengo datos generales. Dando clic derecho podemos ver que nos despliega la opción mostrar tabla, la cual escogemos la tabla que queramos usar. En este caso, como ya lo mencioné, vamos a escoger en convenio, anuladas, ya, para trabajar con 3 tablas. De acuerdo a las relaciones que teníamos, está datos generales, anuladas y en convenio. Entonces, de la misma forma colocamos aquí, ya que tienen que relacionarse para poder generar la consulta. En este caso de datos generales, voy a tomar simplemente el número de cédula, voy a tomar el apellido, voy a tomar de anuladas el número de cita, voy a tomar también de anulada la fecha de regulación, voy a tomar de en convenio el total a pagar. Entonces ya, en este caso le doy a ejecutar. Como podemos ver, se nos despliega todos los campos que escogí. Ya, vuelvo a vista de diseño para modificar la consulta, que en este caso le puedo solicitar que el número de citas, como ya podemos ver en la tabla anuladas, tenemos que el número de citaciones está entre los valores del 1 al 5. Entonces voy a pedir que en este caso nos dé
el número de estaciones que tenga mayor o igual a 3. También podemos pedir o condicionar que se nos despliegue las personas con un total mayor a 500, mayor o igual a 500. Entonces le damos a ejecutar y como podemos ver tenemos 2 personas con más de 3 multas con un total a pagar mayor a 500. Entonces podemos ver que estas consultas nos sirven para determinar casos específicos, lo cual es de gran ayuda. Entonces guardamos esta consulta dando clic derecho, la opción guardar, guardamos como podemos guardar totales mayores a 500. Damos y se guardará la consulta. Le damos cerrar y procedemos a crear otro tipo de consulta. En este caso, para esta consulta utilizaremos una sola tabla, la cual puede ser al azar, podemos escoger pagadas. Agregamos. En este caso les mostraré cómo obtener el máximo, el promedio o el mínimo de una tabla de una base de datos, de una tabla. Entonces, en este caso damos clic aquí en esta tabla, en este cuadrito, y le vamos a dar un nombre a este campo que va a ser máximo en este caso. Damos 2 puntos entre paréntesis, abrimos un corchete. Del campo que queramos obtener el máximo lo vamos a colocar aquí. En este caso de la tabla pagadas vamos a obtener el máximo de los totales. Entonces colocamos aquí el campo total, cerramos los corchetes, cerramos las llaves, perdón, en esta parte después de los 2 puntos colocamos la función max. Entonces aquí ya hemos generado un nombre del campo en el cual se nos mostrará el máximo del total de la tabla pagadas. Entonces vamos a diseño y ejecutamos. Como podemos ver, el máximo de esta tabla del campo total es 1000,7. Entonces verificamos en la tabla pagadas, como podemos observar, si cumple la dicha condición de que es el máximo. Entonces, siguiendo con la consulta, podemos también a su vez sacar el mínimo. Entonces damos igual colocamos un nombre al campo, colocamos el nombre mínimo, damos 2 puntos, abrimos paréntesis, abrimos un corchete. Podemos en este caso de igual manera del campo podemos poner multa, colocamos el nombre de este campo, cerramos los corchetes, cerramos el paréntesis y como vamos a sacar el mínimo, después de los 2 puntos colocamos la función min, la cual nos ayuda a obtener el mínimo. Vamos a diseño y ejecutamos. Como podemos ver, aquí se nos despliegan los dos, el máximo y el mínimo. En este caso, para distinguirlo, podemos llamar mínimo de multas. Volvemos a ejecutar y ya le hemos dado un nombre a este nuevo campo y se nos despliegan los dos. Entonces, ese es otro tipo de consultas que igual nos facilitan para buscar algo específicamente. Entonces podemos guardar esta consulta, ponemos máximo y mínimo de la tabla pagadas, aceptamos y se guarda, cerramos. En
En este caso cerramos esta tabla que ya no la vamos a usar. De igual manera esta, creando otro tipo de consulta, vamos a diseño de consulta. En este caso de igual manera vamos a usar una sola tabla. Escogeremos la tabla al azar. De igual manera podemos escoger en convenio. Aceptamos y en este caso vamos a sacar el promedio. Entonces de igual manera le damos un nombre a este nuevo campo, en este caso promedio, 2 puntos, usando la función ABG, que es la función que nos ayudará a obtener el promedio. Abrimos paréntesis, abrimos corchetes, entonces abrimos la tabla en convenio para ver de qué campo podemos obtener el promedio. Entonces en este caso podemos obtener el promedio de sanciones, se podría decir en este caso. Vamos a la consulta. Entonces aquí ponemos tal como está escrito en la tabla, sanción. Corregimos, verificamos que esté bien escrito, cerramos los corchetes, cerramos los paréntesis y ejecutamos. Como podemos ver, el promedio de sanciones en la tabla convenios es 179. Entonces guardamos esta consulta, ponemos promedio de convenios. Ya. Procederemos con la última consulta. Vamos a diseño de consulta, creamos otra. En este caso podemos usar la tabla en impugnación que no la hemos usado y continuamos. Cerramos esta tabla. Entonces en este caso vamos a realizar una sumatoria, que de igual manera es una característica importante a saber, ya que es de importancia porque nos puede ayudar en cualquier momento de algo laboral o estudiantil, como podemos ver. Entonces de igual manera le damos un nombre al campo. En este caso voy a darle el nombre total, impugnación. Le damos 2 puntos, usamos la función sum, abrimos paréntesis, abrimos corchetes, abrimos la tabla de impugnación para ver la sumatoria de que queremos que nos dé. En este caso puedo hacer la sumatoria del total para ver cuál es el total de impugnaciones que tenemos en este caso. Entonces ponemos total, tal como está escrito en la tabla, cerramos los corchetes, cerramos los paréntesis, vamos a diseño y ejecutamos. Como podemos ver, 4.865 es el total de impugnaciones. Entonces también podemos realizar, vamos a vista de diseño y podemos realizar otra sumatoria. Podemos realizar en este caso de sanciones y de multas. Entonces vamos a la consulta, le damos un nombre, podemos poner total impugnaciones de multas. Entonces damos 2 puntos, usamos la función sum, abrimos corchet, abrimos paréntesis, abrimos corchetes. En la tabla, como vemos, se llama multa, lo copiamos tal cual, cerramos corchetes, cerramos paréntesis. Y como también quería el total de sanciones de esta misma tabla, entonces voy a colocar el nombre del siguiente campo, que sería total de impugnaciones, pero de sanciones. Entonces en este caso le doy este nombre, le damos 2 puntos con la función sum. De igual manera abrimos corchetes, abrimos paréntesis, abrimos corchetes, colocamos el nombre sanción,
Cerramos corchetes, cerramos paréntesis. Como vemos, ya tenemos 3 campos nuevos en esta tabla. Vamos a diseño y le damos a ejecutar. Como podemos ver, se nos muestra los 3 campos solicitados. Eso ha sido todo por este tutorial. Muchas gracias.